Dios les bendiga a todos. Buenos días, tardes, noches, donde quiera que nos estén viendo. Sean bienvenidos y que Dios les bendiga sobremanera. En esta ocasión vamos a hablar acerca de un tema de la palabra del Señor, del cual yo quiero que primeramente entendamos la palabra de Dios. Es única, es verdadera, ayuda a instruir, redarguir, exhortar, guiar y sobre todo en toda buena obra en justicia. Si este mensaje ha llegado a tu vida, te invito a que lo compartas con alguien que te importe, alguien que quieras que se fortalezca en la palabra del Señor, sobre todo que esta palabra sea de bendición para ti y otros más. Así que en esta ocasión vamos a ver la palabra del Señor y yo te invito que sobre todo en tu Biblia tú puedas ver y escudriñar esta palabra en Juan capítulo 6, versos 60 al 66. Dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿de qué sirviere al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La palabra y que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quienes le habían de entregar, y dijo: por eso os digo que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. El día de hoy, esta palabra espero que sea de gran bendición para tu vida, pero lo más importante es que entiendas el gran mensaje que está por darse el día de hoy. El título de este tema principalmente lo decimos como la verdad no mata, pero incomoda. Y así es como empezamos. Te invito a que analices tu vida. ¿Realmente hemos aceptado la verdad de la palabra de Dios a lo largo de toda nuestra vida? Hay muchos creyentes, cristianos o personas que se dicen ser de Jesús. Solamente ciertas cosas les gustan y les agradan. No todos los mensajes de Cristo les favorecen. Allá de aquel varón el cual es dueño de una fábrica, de un negocio, y el cual en ese momento no les paga completo su semana. Curiosamente los deja descansar el día domingo porque es el día del Señor. ¿Creen que está cumpliendo la palabra de Dios? Yo creo que no, porque una persona que no es justa no puede decirse siervo de Jesús. Jesucristo en este momento estaba hablando duramente con muchas personas y en ese momento les estaba diciendo las cosas como debían ser, no como él las pensaba, sino como tenía que ser la palabra de Dios. Muchos de nosotros estamos conformes con la palabra tan tranquila que nos llegan a enseñar, tan light que nos pueden enseñar, pero sin embargo yo te puedo decir con toda seguridad que todo lo que decimos, hablamos y pensamos realmente no importa. Lo que importa es lo que dice la Escritura. Por eso en ese momento, cuando les dice en el verso 60, al oírla muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Estaban conscientes de que mucho de lo que estaba hablando Jesús era muy duro de escuchar, porque en ese momento les podía estar hablando a aquella persona rica, aquella persona deshonesta, aquella persona adúltera, aquella persona que estaba en pecado, y Jesús les hablaba las cosas directamente, y en muchas ocasiones incomodan porque a nadie en este mundo le gusta escuchar la verdad. Prefieren oír verdades a medias o incluso fantasías con tal de sentirse bien, pero sin embargo la palabra de Dios es una de las pocas las cuales es decirte la verdad, aún así duela, pero decirte las cosas como son. En una ocasión, un hombre que tenía negocios aparentemente no les pagaba correctamente a sus trabajadores. Él decía que los domingos no trabajaban porque era el día del Señor. Una persona que aparentemente le convenía, sí creía en Dios por las riquezas y todo lo que le podía bendecir, pero no era justo al momento de pagar completo su salario, porque todo obrero es digno de su salario. Cuando Cristo le dice: tú no puedes ser mi discípulo, por ejemplo, porque una persona deshonesta no puede ser agradable delante de los ojos del Señor. Y aunque esta persona no le guste oír este mensaje, aún así tiene que saber que es la verdad de la palabra de Dios. Nosotros no podemos moldear la palabra a nuestro gusto. Nosotros tenemos que moldearnos a la verdad de la palabra. Por eso en el verso 61 dice: sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Jesús era una de las personas de las cuales no se andaba con
pelos en la lengua. Él decía las cosas directamente y hasta los retaba diciéndoles: esto les ofende, esto no les está gustando, esto no les parece bien. Que en estas palabras existe la vida eterna. Si no las queremos, nosotros mismos las estamos rechazando. La verdad de la palabra de Dios es más importante que lo que yo pueda opinar y pensar. Si algo me ofende, algo no me gusta. En una ocasión llegué a comentar: Adán y Eva, en el momento que comieron del fruto, se dieron cuenta que estaban desnudos, y el pecado que en ese momento estaba en ellos los hizo que se avergonzaran. Una persona que viene a Cristo y se avergüenza de ese pecado porque le está ofendiendo esa verdad, tiene dos opciones: arrepentirse genuinamente o se va enojado y simplemente no quiere más. Seamos sinceros, la palabra va más allá de nada más aceptar las verdades y las riquezas. La palabra de Dios está en aceptar la verdad de Dios hacia nuestras vidas. Y Jesús les preguntó en ese momento: ¿esto les ofende? Porque mucha gente va a decir: es que esto no va acorde a mi religión, esto no va acorde a lo que me enseñaron, esto no va acorde a lo que me enseñó mi padre ni mi abuelo, así que yo no lo quiero. Y mucha gente así lo va a pensar. Va a preferir 1000 veces sus tradiciones y sus costumbres y todo lo que le enseñaron sus antepasados a corregir su vida a la palabra de Dios. Es algo duro, pero es muy cierto. Verso 62 dice: pues que si vieras al Hijo del Hombre subir a donde está primero, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha, y las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. En el momento que nosotros comprendemos que la palabra de Dios es vida eterna, nosotros preferimos más la vida que lo que nosotros pensamos. Por eso es que muchos allá afuera, muchas personas que dicen que somos los aleluyos, que somos los hermanitos o los cristianitos, muchos de ellos no comprenden que estamos guiando nuestra vida para amar a Dios, para demostrarle a Cristo que le amamos, y por eso le obedecemos. Mucha gente piensa que estamos adoctrinados y porque el pastor nos prohíbe muchas cosas, el pastor nos dice que no hagamos, y nosotros como ovejitas o personas que no tenemos estudio, porque en muchas ocasiones también lo asimilan así, personas manipuladas para dejar de tomar, de beber, de fumar, de ir a fiestas. ¿Y por qué? Porque el pastor se los dijo. La palabra de Dios aquí nos habla de una forma muy, muy especial y dice: la carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son espíritu, y lo más importante son vida. Así que cada palabra que sale de la boca de Dios, cada palabra de esta Biblia son de vida y vida en abundancia, porque eso vino el Hijo del Hombre, eso vino el Hijo de Dios a darnos vida y vida en abundancia. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar, y dijo: por eso os digo que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Muchos, cuando se les habla de un Dios de amor, todos quieren aceptar ese Dios de amor, todos quieren estar con ese Dios todopoderoso, todos quieren andar con él, y todos quieren las bendiciones de él. Como muchos en esos tiempos, muchos eran sanados de enfermedades en esos tiempos, cuando pues no había muchos doctores, sinceramente. Muchos de ellos también querían comer porque Jesús multiplicaba los alimentos. Aquellas personas que sufrían ciertos malestares por estar endemoniados eran libres en ese momento que Jesús aparecía. Mucha gente lo estaba siguiendo por las causas equivocadas. Jesús les hablaba de la vida y la verdad. Vamos a dejarlo de esta manera. Si yo estoy acostumbrado a hacer algo antes de comer, por ejemplo, o después de comer, y me dice la palabra de Dios que no debo hacerlo porque no está correcto, entonces yo lo dejaré de hacer, no por lo que yo crea, sino porque la palabra me lo dice. Entonces ahí estoy moldeando mi vida a la forma de la vida eterna. Estoy moldeando mi corazón para seguir los rudimentos de Cristo, mi Señor. Pero si hay una persona que dice: ¿pero por qué debo dejarlo? Si esto yo lo he hecho desde niño y mi papá y mi abuelo me lo enseñaron, pero dice la palabra que no lo hagamos. Pues la Biblia puede decir una cosa, pero yo digo otra y lo voy a seguir haciendo. Ese tipo de personas son las que están más aferrados a sus tradiciones, están más aferrados a su pasado y no pueden venir a la palabra de Dios. Por eso muchos
de sus discípulos o muchos que se decían cristianos y venían con Jesús por las causas equivocadas, de repente les dice, amen a su prójimo, y mucha gente no podía hacerlo. Es algo duro, es algo muy complicado. Por ejemplo, les dicen a uno, ama, y de repente le dicen, amamos a nuestro prójimo. No, ama a tus enemigos, porque ¿qué logro hay en amar a aquel que te ama? Mejor ama a aquel que te ha maldecido, ama a aquel que está calumniándote, ama a aquel que está haciéndote el mal. Ámalo y bendícelo en el amor de Cristo. Y por eso mucha gente nos toma por locos, porque ellos no entienden las cosas espirituales que mi Cristo ya nos ha dejado. Yo creo que más de un ejemplo nos ha dado nuestro Señor Jesús, principalmente con la intención de corregir nuestra vida a su forma y a su manera. Mi opinión puede ser una, sin embargo, lo que Dios quiere para mí es mucho más importante y mucho más grande. Si mi Dios, si mi Padre me lo dice, yo estoy dispuesto a obedecerlo hasta el final. ¿Pero por qué? Porque yo lo amo, porque yo quiero ser más como Él. No quiero nada más aparentar, que he aparentado ser cristiano, pero yo en mi corazón no lo he hecho. Por eso mucha gente prefiere dejar de ser cristiana, porque muchas cosas ya no les conviene. La misma palabra nos lo dice. Aquel que hurtó, ya no lo haga más. Aquel que mató, ya no lo haga más. Aquel que ha desfalcado, devuelva lo que ha desfalcado y ahora trabaje honradamente. Las cosas viejas pasaron todas, he aquí son hechas nuevas en el nombre de Cristo Jesús. Es algo muy hermoso, muy bonito. Cada enseñanza lleva lo suyo. Por ello, yo quiero que cada uno de ustedes que está escuchando este mensaje, no sé cuántos años tengas, si apenas empiezas en Cristo, si ya tienes años en Él, no importa. Este mensaje es para ti porque por algo alguien te lo haya mandado o alguien lo quiso compartir contigo. Y si eres la primera persona que lo escucha, compártelo con alguien que le interese. La verdad de la palabra de Dios es única. Por eso debemos entender que Cristo nuestro Señor ha dado todo por amor a nosotros. Entonces, el mensaje es claro. Todos podemos oír la verdad, pero son pocos los que nada más están dispuestos a obedecerla. ¿Hasta dónde tenemos que llegar? Pero depende de cada quien. Si queremos ser verdaderamente sus discípulos, tenemos que seguirlo hasta el final. Pero el que tome su cruz y lo siga, este será salvo. Quiero sobre todo terminar con esto. Un breve momento de reflexión. ¿Queremos vivir realmente para Cristo? Pues entonces debemos tomar la palabra y hacerla nuestra. Porque no hay más. No hay otro intermediario. No hay otro Dios. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo. Juan 14:6 nos lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Es duro, es difícil, es lo que es. Que la palabra de Dios se debe aplicar en cada aspecto de nuestra vida, no nada más en lo que nos conviene. Debemos decir las cosas como son. No seamos nada más un cristiano de fin de semana, seamos creyentes de Él genuinamente. Yo no me considero un predicador muy bueno, pero la palabra de mi Dios es lo único que debemos dar. Es suficiente con eso. Uno no necesita otros medios, uno solo necesita el conocimiento de la palabra. Así que yo hoy te invito a que tomes cada palabra de este libro a tu vida. Hagas la voluntad de Dios, haz su voluntad y no la nuestra. Dios te bendiga en gran manera. Esperemos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida y te invitamos a que compartas este video a alguien que le pueda interesar. También de la misma manera, suscríbete al canal si queremos compartir este mensaje, el mensaje de Cristo, a más gente, y te invito a que te suscribas a este canal. Que Dios te bendiga sobremanera y esperamos que la gracia del Señor te acompañe todos los días. Dios te bendiga y hasta luego.